La noche del 25 de julio de 2026, en el fraccionamiento Fuentes del Camino Real 1, ubicado en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Ángel N. presuntamente asesinó a sus padres e hirió a un menor de edad, aparentemente su hermano, dentro de su domicilio. Las víctimas fueron identificadas como Luz María y Ángel, de 54 y 70 años de edad respectivamente. Sobre el señalado como responsable, se divulgó que era fisicoculturista, entrenador personal y una figura del nicho del fitness dentro de redes sociales. Sin embargo, esta fachada de entrenador, motivador y de bienestar ocultaba aparentes problemas personales, explosividad, consumo de sustancias y extremismo religioso. En los últimos videos que el sujeto publicó, adujo, entre otras cosas, que sus padres no entendían. Que sí, era un loco, pero un loco que sí creyó en Jesús y que Dios lo escogió para renovar toda la zona de San Pedro Cholula y de Puebla. Los medios reportan que al momento de su detención indicó que actuó porque Dios se lo pidió. No obstante, también se da noticia de que tuvo un deterioro gradual en su estabilidad y salud emocional que inició en mayo de este año, cuando fue descalificado de la competencia Mr. Fitness Puebla por dopaje. Que hubo intentos por parte de su entonces centro de trabajo y su familia por ayudarlo, y que incluso había salido o escapado unos días antes de un centro de rehabilitación al que había sido llevado. Actualmente se encuentra vinculado a proceso por los hechos y sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva y fue trasladado a un centro de reclusión que ofrece tratamiento psiquiátrico. Sobre esta base fáctica, me gustaría especular qué pudo haber llevado a este sujeto a cometer el hecho violento. Para nadie es secreto que el consumo de ciertas sustancias para mejorar el rendimiento físico puede llevar a alteraciones hormonales y conductuales, y que el crimen pudo haberse cometido en un desequilibrio de esta índole. Por otro lado, no se podría descartar una psicosis religiosa e inclusive un delirio mesiánico que lo llevara a cometer el crimen, pues él mismo afirmó ser elegido por Dios para renovar la zona de San Pedro Cholula y Puebla, y que sus padres no lo entendían, lo que alarma sobre las consecuencias del fanatismo religioso. Ciertamente, de acuerdo con la HOMS, Homicide Offender Motive Scale, hay homicidios que se cometen por motivos psicóticos, ya sea por la alucinación de una orden visual o auditiva o por creencias delirantes o falsas, que pueden manifestarse como paranoia, grandiosidad, envidia, fervor religioso u otros. Y, finalmente, si fuera cierto que su salud mental menguó a partir de que fue descalificado de una competencia de fisicoculturismo, aparecen dos de los más grandes males de nuestro tiempo: la infantilización y el narcisismo. En efecto, cuando la autoestima del individuo depende de la afirmación que recibe de otros y de situaciones externas, no refleja sino un yo débil y frágil, que necesita continuamente de la aprobación ajena, algo que se ha multiplicado en la época de las redes sociales. Mark Manson, en un popular libro de autoayuda, denomina este creciente sector de la población la gente que se cree con derecho a todo, porque se desespera y frustra cuando la vida no los trata como ellos esperan que suceda. Otras cuestiones que abonan a esta infantilización de la sociedad y los individuos son la creencia de que todos debemos estar siempre en espacios seguros donde toda ofensa debe ser desterrada, inclusive si se plantea como una crítica legítima o constructiva, así como la ampliación del concepto de trauma, que se reservaba para experiencias realmente trágicas en la vida de una persona, como una violación, vivir una guerra o sobrevivir a un terremoto. Ahora cualquier cosa se exagera y patologiza, y el resultado es que nos debilitamos a nosotros mismos. Supuestamente, el individuo también afirmó en publicaciones que creció en un ambiente donde tuvo todos los miedos del mundo y no comprendía por qué lo protegían de todo lo malo, lo que puede implicar una sobreprotección que generó falta de resiliencia ante los embistes de la vida. Y esto recuerda a las 3 malas ideas en la educación de los jóvenes, planteadas por los psicólogos Greg Lukianoff y Jonathan Haidt. La primera es que lo que no te mata te hace más débil, que significa siempre buscar un estatus de víctima. La segunda es: soy una persona a la que le suceden cosas, que genera una formación pasiva del yo que priva a la persona de reclamar su lugar de agente activo. Y la tercera es: si te mantengo seguro, te haré fuerte, que es el principio que guía a los padres y escuelas sobreprotectoras. David Brooks estimó que al sobreproteger a los niños no estamos convirtiéndoles en personas más resilientes, sino todo lo contrario. La resiliencia
es la capacidad de una persona para salir adelante y construir una vida con propósito a pesar de presentar muchos estresores para que esto no suceda. Algunos estresores son crónicos, como el contexto económico, desfavorecido, ser objeto de abusos, etc. Y otros son agudos, como la muerte de un familiar o una enfermedad grave. Uno de los estudios más importantes sobre resiliencia lo llevó a cabo Emmy Werner en Hawái y descubrió que de un 30% de niños que presentaban factores importantes de riesgo de fracaso, delincuencia o salud mental, un 10% de ese 30% fueron capaces de llegar a la edad adulta convertidos en personas responsables. ¿Qué es lo que había protegido a ese 10%? Entre los factores protectores estaban haber dispuesto de la figura de un adulto como apoyo y apego constante, pero también tenían factores internos, propios de su psicología. Eran niños con una orientación positiva hacia la vida y sus relaciones, que mostraban autonomía y determinación para enfrentarse a las circunstancias. Es decir, creían que ellos podrían cambiar las cosas. En otras palabras, se esforzaban por responder los interrogantes que la vida les planteaba cada día con un sentido o un propósito. Superar las dificultades, aprovechar la escuela o establecer lazos con personas que podían ser apoyo. Werner también descubrió que la resiliencia podía cambiar con el tiempo. Un chico, después de resistir bien muchos golpes de la vida, podía sucumbir ante las circunstancias adversas acumuladas, o que, a veces, hay personas que en una edad más tardía logran encauzar su vida de forma productiva y dejar atrás años de mala suerte y malas decisiones, lo que significaba que las habilidades para la resiliencia se podían aprender y educar. Una clave para un buen vivir es la percepción e interpretación de las cosas que nos pasan. Dicho de otro modo, es lo que piensa y sienta la persona, no el hecho de lo que le sucede, lo que determina si se va a pasar por esa experiencia de modo sano o desarrollando alguna patología. Por ejemplo, la muerte repentina de un familiar o un amigo muy cercano por una enfermedad rara o fulminante. Desde luego que te va a poner muy triste, pero si eres capaz de interpretar ese hecho luctuoso con un propósito o sentido, como educar o dar a conocer esa enfermedad, o acercarte y reconectar con personas que estabas distanciado y valorar el tiempo que tienes, habrás tenido un duelo no traumático. Viktor Frankl encontró sentido en un campo de concentración. Kerry Rawson reconstruyó su vida después de enterarse de que su padre era el famoso asesino en serie BTK, mientras que otros no parecen soportar cosas de ínfimo calado. Friedrich Nietzsche afirmó que lo que no te mata te hace más fuerte, pero en la sociedad infantilizada actual, tal parece que lo que no te mata te hace más débil y te hace cometer crímenes tremendos. Aquí hay una lección de extraordinaria importancia. No tenemos que enseñar habilidades de resiliencia solo a niños que vienen al mundo con malas cartas o a quienes sufren un gran golpe en sus vidas. Si se las enseñamos a todos, podemos evitar que haya tantas personas que crezcan débiles y timoratas, que no soporten la frustración, se sientan atraídos por malas decisiones y perjudiquen a otros y a sí mismos. ¿No te parece?